David, preguntarte primero, ¿qué interés te llevó a ti a concebir una adaptación del Edipo de Sófocles para entregarnos esta que nos das ahora, Edipo, nadie es ateo? Pues el mito de Edipo siempre ha sido uno que me ha obsesionado, yo creo que desde que empecé a estudiar actuación. Es el mito en el que Aristóteles basa su poética, que si bien no es, digamos, el gran factor determinante, pero sí fue en su momento, cuando estudiaba, insisto, fue el mito en torno al cual siento que logré entender más nítidamente el fenómeno de lo trágico, la experiencia de lo trágico, donde puse en contraposición la idea de destino versus la idea de responsabilidad sobre el futuro de uno mismo. Es una obra que desde hace mucho, sobre todo a través de la versión del mito que hizo Sófocles, me impactó, me obsesionó, y eventualmente, y a raíz de que antes había hecho una versión de Antígona que llevé a escena, eh, la idea de escribir una precuela a esa Antígona me gustaba mucho, y de una idea con la que en Antígona jugábamos mucho, que era esto que decía: todo tebano está comprometido con la verdad. Decíamos todo el tiempo en Antígona, que en su momento era, digamos, una estrategia para que la idea de la mentira no fuera un factor en aquella obra de Antígona y en el debate sobre la justicia que en aquella obra hacíamos. Me interesaba escribir una precuela donde pudiera desarrollar más sobre ese por qué todo tebano está comprometido con la verdad. Veía ahí una oportunidad para hablar del presente, de la verdad, de la fe, de la política, de hacer casi una obra de alcoba sobre unos reyes, que en realidad eso es un clásico, tratar de acercarnos a la intimidad de los reyes, pero contar el mito de Edipo al mismo tiempo. La mezcla de todos estos factores fue lo que eventualmente me motivó a terminar por escribir Edipo, nadie es ateo. El enorme placer que me da a nivel de desafío el, el responder la pregunta de cómo podemos, con los elementos del teatro contemporáneo y con los elementos de comunicación que el día de hoy ponen sobre la mesa, cómo podemos hacer que el espectador en este siglo XXI, en la tercera década de este siglo, tenga la experiencia de lo trágico en toda forma, ¿no? Lo conseguiremos o no, en alguna medida o no, pero digamos que la aventura formal de buscar responder esa pregunta es una que me gusta mucho. Exactamente. El título de Nadie, el subtítulo de Nadie es ateo, ¿a qué alude? Pues alude a que uno de los temas de la obra es la fe. Eh, por la manera de plantear el título, que es Edipo, dos puntos, nadie es ateo, como que busco, digamos, como hacer comentarios solo a nivel del título en distintos niveles. Por un lado, plantear eso como tema. Por otro lado, que no quede del todo claro si es algo que muy puntualmente se lo están diciendo a Edipo, como decirle: oye, Edipo, escucha, nadie es ateo, o si es en el sentido en el que están escritos tradicionalmente las obras de teatro, en donde se pone el personaje, dos puntos, y el diálogo que dice, si es algo que el propio Edipo está defendiendo. Y siento que en sí mismo busca hacer un comentario que la obra hace, que es una misma verdad o un mismo fenómeno puede ser visto desde distintos ángulos, y a partir del punto de vista que se dé de ese mismo fenómeno, la lectura puede ser totalmente opuesta. Puede ser que sea algo que le están diciendo a Edipo porque necesita escucharlo, o puede ser algo que el propio Edipo está defendiendo. Entonces, por eso es que ese título me llama la atención, y porque, como mencionaba, es uno de los temas más importantes que la obra aborda, el de la fe y el del ateísmo, la praxis, destino versus responsabilidad, como mencionaba al inicio. Y creo que este título, bueno, no creo, este título pretende englobar todo eso. Ok, entonces, tú tomas la tragedia, ahora que mencionas destino contra responsabilidad, porque muchos enfoques dicen, bueno, el oráculo le dictó un destino y finalmente se cumplió.
Pero otros han visto esto como una obra de una tragedia de carácter, ¿no? Que tiene que ver más bien no con el destino, sino con el carácter del propio Edipo, que fue, que fue lo que detona todo el desarrollo posterior. Tú te vas más por esta visión, ¿no? Pues digamos, si la desmontara en términos teóricos, y aquí entiendo que la teoría de uno y de otro puede variar, pero de acuerdo a como yo lo aprendí, Edipo es una tragedia de destrucción, no de carácter, en el sentido de que en la tragedia de destrucción la operación trágica ocurre de que un personaje se ve en una situación particular, esa situación se combina con una pasión específica, el personaje hace una transgresión cósmica, después el cosmos responde con un gesto de destrucción. Yo creo que eso es lo que sucede con Edipo, a diferencia de una tragedia de carácter como podría ser Hamlet, por ejemplo, en donde, o Señorita Julia de Strindberg, en donde lo que vemos es un desarrollo de una complejidad muy profunda, caracterológica de un personaje, pero no vemos esta operación de transgresión cósmica y respuesta del cosmos. O sea, en ese sentido, yo creo que Edipo es una tragedia de destrucción, pero sin duda, para que sea una tragedia de destrucción y no un melodrama, es el carácter del personaje lo que termina eh, motivándolo a hacer las acciones que hace. Así es como yo entiendo la obra, así es como ataco el mito, y mucho de esto, incluso en la misma adaptación, se pone en boca de los personajes, particularmente en el personaje de Tiresias, que a pesar de ser el oráculo y representar, digamos, el pensamiento mágico en el universo de la obra, es quien responsabiliza a Edipo de sus acciones, a Yocasta también, de la lectura simplista que un momento dado se puede tener del oráculo y de cómo al final del día, en efecto, uno es responsable de su destino, que creo que es lo que la obra busca plantear con una arquitectura narrativa, que esa es la del propio mito, que es totalmente fascinante. Ok. ¿Cómo se traduce todos estos planteamientos, todas estas ideas que nos expones en la materialidad de la obra? Es decir, cómo está construido el espacio escénico, cómo se construye el lenguaje poético de la puesta en escena. Bueno, el espacio y la iluminación son del maestro Alejandro Luna. Además, estas dos funciones en el Teatro de la Ciudad son un homenaje al maestro. Y lo que buscamos era plantear un espacio y un código lumínico que, que no resultara ajeno en términos de época, pero que tampoco fuera absolutamente determinante de decir, estamos en este momento de la historia, ¿no? La obra, desde el texto y la actualidad, se plantea en Tebas, Tebas siendo como un lugar casi, aunque Tebas es una ciudad en Grecia, por supuesto, pero es casi como un abstracto en el que se habla español, se habla un español moderno, contemporáneo, y se tienen unos códigos escénicos con los cuales el espectador se puede relacionar en presente. Eso por un lado. Y después, el gesto lo que pretende, el gesto escenográfico y espacial, lo que pretende es ir un poco acompañando una hipótesis de la aventura de imaginación y la aventura emocional que el espectador va teniendo y de lo que se va materializando en el espacio y de lo que le va pasando. O sea, el espacio tiene una curva que va de lo muy concreto a lo metafórico y abre espacios a partir de distintos objetos que se ponen en el escenario conforme va acabando la obra para que el espectador tenga, o sea, de rienda suelta a su imaginación y a su interpretación. Es. Por último, en la obra, bueno, has hablado del tema de la verdad como uno de los guías de esta puesta en escena de tu adaptación. Algo muy actual, lo vivimos todos los días. Eh, y en Tebas, en el universo de tu puesta en escena, como dices antes, se supone que, bueno, se decía que los tebanos en tu anterior obra estaban muy comprometidos con la verdad, se repite mucho esto como un leitmotiv, pero en nuestros días esto resuena mucho. ¿Qué dirías que desplazó a la verdad de nuestras conversaciones públicas y que es algo que está planteado ahí en esta obra? Pues yo creo que lo que ha desplazado a la verdad es la búsqueda de popularidad, por un lado, a costa de lo que sea, incluso a costa de la propia verdad, sobre todo si lo vemos en términos de políticas, de campañas políticas, es donde esto se sale a la superficie con mucha obscenidad. Y otra cosa que yo creo que ha desplazado a la verdad, como bien lo planteas, es la velocidad.
Parece que la velocidad ahora es más importante que la veracidad. Y siento que en esa búsqueda, en esa fugacidad de la información, ser el primero, tener más clics, la verdad termina siendo desplazada, el rigor en la investigación, el amor a la complejidad, la fascinación por los grises, todo eso que yo creo que es la verdad, creo que es lo que termina desplazándose y termina por generar trágicamente un pensamiento absolutamente dicotómico. Ok. Por último, ¿nos quieres repetir las fechas en las que estarán en el Teatro de la Ciudad y los horarios? Sí, vamos a estar solamente 2 funciones, que son Ujú. un poco las funciones de despedida de la obra, en el Teatro de la Ciudad de los días 13 y 14 de agosto, que son sábado y domingo, a las 7 el sábado y a las 6 el domingo. Son funciones además en homenaje al maestro Alejandro Luna, que estará presente en las funciones. Y como decía, es la despedida de la obra. Ok, pues muchas gracias por esta Al, entrevista, por tus conceptos y mucha suerte. al contrario, gracias a ti.